dámelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ella. Y Dios en su gran misericordia, Él me ha perdonado y me envía un Redentor, Libertador y Salvador, Cristo Jesús. Él me ha salvado y me ha dado paz, tranquilidad ahora, pero en el futuro voy a volver a pecar. Voy a volver a pecar y luego clamaré a Dios y buscaré su perdón. Crean, hermano, que este es muy común este círculo vicioso de pecado, muy común, que crea una fe inconsistente y superficial, un carácter infiel, obstinado y desobediente, y que nos dirige a la condenación. Y precisamente este círculo vicioso que juega con la misericordia de Dios, un círculo engañoso que nos conduce al mismo infierno, es presentado en el libro de Jueces. Y voy a hablar pausadamente, dando lugar que mi esposa traduzca al inglés. Así que espero que nos mantengamos despiertos, porque créanme que el Espíritu Santo me amonestó el lunes pasado, hablando en devoción con mi esposa, porque estamos leyendo el libro de Jueces en nuestra devoción personal. Llegamos a este capítulo 2. Permítame presentarle el contexto histórico del libro de los Jueces. El libro de los Jueces, ¿y cuántos están interesados en conocer esto, hermano? Espero que sí, todos. Abarca el tiempo desde la muerte de Josué, el líder de Israel, sucesor de Moisés, hasta la monarquía, donde Saúl fue elegido como primer rey de Israel. En este periodo, el pueblo de Israel vivía en Canaán. Y lo que se ve en este periodo es una gran inconstancia. Los jueces aparecen y desaparecen en intervalos irregulares de la historia de un pueblo ambivalente, un pueblo inconstante en su fe, un pueblo que zigzagueaba entre su servicio a Dios y servicio a los Baales. Y según el apóstol Pablo, quien entró a la sinagoga en Antioquía de Pisidia en Hechos capítulo 13, versículo 20, Hechos 13, 20, dice que fue un periodo de 450 años. 450 años, siglo y medio de ambivalencia, de inconstancia, de vacilaciones, un pueblo que claudicaba entre dos pensamientos, un pueblo de impulsos contradictorios, un pueblo de emociones contrarias, un pueblo de sentimientos mezclados, un pueblo que practicaba una religión sincretista, que adoraba a Dios, pero también servía a los Baales. Y creían en Jehová Dios, pero al mismo tiempo adoraban ídolos. 14 jueces en un periodo de 450 años, 4 siglos y medio. Aparecen y desaparecen. Hay una gran inestabilidad, como es común cuando hay pecado, tanto en el individuo, la familia, en la iglesia y la sociedad. Cuando hay pecado hay una gran inestabilidad, falta de firmeza, ambivalencia, vacilaciones. Desde Otoniel hasta Samuel, los menciona a todos. Otoniel, Ahol, Sangar, Débora. Hola, Débora. Y Barak, Gedeón, Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y el último juez de Israel, el primer profeta también, Samuel. 450 años claudicando entre dos pensamientos. Y esta vacilación, esta ambivalencia, la vemos en la lectura de Jueces capítulo 2, versículo 11 al 19. Algunos acabaron de llegar, por favor. Yo quisiera leerlo otra vez porque
por los que llegaron. Por favor, vamos a leer ese pasaje. Libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11. Quiero que vean esta inconstancia de esta nación. Y en realidad el versículo 11 al 19 es el resumen de todo el libro de Jueces, de los 21 capítulos. Es más, les motivo que lean este libro. Les motivo, porque este libro nos censura la inconstancia y nos motiva a la fidelidad. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Se convirtieron en politeístas, idólatras, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Ya no podían enfrentar a sus enemigos porque la bendición de Dios no estaba con ellos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal. Era su pueblo, pero por causa de sus pecados, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Ciclo vicioso de pecado, de corrupción, de condenación. Miren el ciclo. Se entregaron al pecado, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, sirviendo a los Baales. Luego, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, que los saqueaban y los oprimían y los sometían a gran aflicción. Ellos en aflicción clamaban a Dios, y Dios en su misericordia les levantaba un juez. Le levantó 14 jueces, un caudillo libertador. Venía tiempo de reposo, y cuando había reposo, había descanso, otra vez se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus malas obras ni de su obstinado camino. Era una época, hermano, de total, escuchen bien, una época de total anarquía. Es decir, que estaban desprovistos de normas, de reglas, de gobierno, de dirección. No querían que nadie los gobernara. Es más, esta época de anarquía está señalada en 2 pasajes que ustedes deben conocer. Jueces 17:9. Bueno, y si usted lee el contexto de Jueces 17, yo me
yo no puedo leer todo el pasaje, pero yo hice así, ¿qué es esto? Lea todo en su casa y no podemos leerlo todo. Pero, ¿qué hacía la mamá de un señor ahí? Le debía dinero robado y la mamá usó el dinero robado para comprar, para hacer un ídolo y puso a su propio hijo de sacerdote. Yo digo, ¿qué es esto? Bueno, capítulo 17, versículo 9, ese es el contexto que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Suena muy familiar, ¿verdad? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Desgobierno, falta de autoridad, falta de dirección, anarquía absoluta. Y el libro termina así. ¿Cuántos están conmigo todavía? A ver, el capítulo 21, versículo 25, así termina el libro. Anarquía, desgobierno, no hay autoridad, no hay dirección. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ausencia de principios, ausencia de reglas, ausencia de orden, ausencia de autoridad, ausencia de gobierno, caos, desorden, descontrol, depravación. Parecido a nuestros carnavales panameños, así andaban los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Bueno, aunque este libro fue escrito un milenio antes de la venida de Cristo, ¿no? 1050 años antes de Cristo, del nacimiento de Jesús. Ya hace casi 3000 años desde que se escribió este libro. El problema de hoy es el mismo: el desgobierno, la ausencia de autoridad, la falta de orden en la sociedad, en las escuelas. Los que son maestros lo sufren, los muchachos no quieren. Oiga, los maestros le digan algo, ¿qué va? ¿Cuántos son maestros aquí sufren eso, hermano? Yo por eso 3 años es suficiente para mí. Ustedes tienen una paciencia. No quiero que nadie me diga nada, yo hago lo que yo quiero. En las escuelas, en muchísimas familias, y peor aún, en las iglesias. Hermano, vaya a muchas iglesias evangélicas, cada cual hace lo que bien le parece. Hay unas cosas que se hacen, unos desórdenes, iglesias anárquicas, donde sociedades también, donde las leyes de Dios se toman como señal de alto aquí en Panamá. Usted ve la señal de alto, está escrita, pero esa es una sugerencia. Una sugerencia. Las leyes de Dios son tomadas como sugerencia. Usted siga adelante, aunque esté escrito. Y más nosotros los panameños. Las leyes de Dios son sugerencias. Hay anarquía. Las leyes moradas son consideradas retrógradas. Hable con un homosexual, una lesbiana. Esas son historias retrógradas del pasado. Hoy no se aplican. Los homosexuales, las lesbianas, los fornicarios, los que se rebelan contra sus padres y las autoridades. Ahora, ¿cuál es el resultado de este desgobierno? Ahora, imagínense, háblele a una joven, a un joven: usted tiene que casarse antes de tener sexo. ¿Eso quién lo dijo? ¿Eso quién lo dijo? Yo prefiero probar primero, luego casarme. Ya no, esa ley ya no, esa es anticuada, eso es para los viejos. Nosotros estamos jóvenes, vamos a probar primero, a estar juntos, tener sexo, y luego a ver si funciona, nos casamos. Anarquía. Hacen lo que quieren y cuando quieren. Y yo quiero decirle, hermano, ¿tiene usted ese sentir de que no le gusta que le digan las cosas? Usted hace las cosas a su manera, a su forma, porque usted es su propio gobernante. Eso es lo que prevalecía allí. Hermano, y quizás uno de los capítulos más sanguinarios, más degradantes, no sé qué término utilizar, más corruptos que encontramos en la Biblia está en Jueces capítulo 19, en toda la Biblia, versículos 22 al 29. Léanlo. Miren lo que sucede cuando hay anarquía. La corrupción no tiene límites. Y aquí llegó hasta lo peor. Y miren, sucedió con los hijos de Benjamín. Usted lea todo el capítulo 19 y usted quedará espantado.
Porque un levita, voy a hacer el resumen, un levita toma una concubina, viven en el monte Efraín, la concubina le es infiel al levita y se va a la casa de papá, a Belén de Judá, y allá el papá recibe a la concubina infiel y está con él por 4 meses. El levita va desde el monte de Efraín hasta Belén de Judá a rogarle a su concubina que regrese, por favor, que regrese. El papá de la concubina retiene al marido, al levita, por 5 días, y luego él se va, y luego pasan de noche por un lugar que no era pueblo, no era el pueblo de los jebuseos. Entonces el criado le dice, mira, no vamos a quedar en un pueblo, una aldea pagana, vamos allá donde están los hijos de Dios, el pueblo de Dios, donde hay en Galaad, allá los hijos de Benjamín, ahí vamos a estar seguros. Ellos pensaban. Llegaron ahí a esa ciudad de Galaad y nadie les dio posada, nadie. Ahí tuvieron que quedarse en la plaza. Y se apareció por ahí un anciano camino del monte de Efraín, y ve a este hombre con su concubina y le da posada. Y empiezan a gozarse, y aquella noche se aparecen los benjamitas, no los sodomitas y los de Gomorra, sino los benjamitas. Y si usted ve el versículo 22 del capítulo, voy a leerlo si están conmigo. Este es uno de los capítulos más degradantes de la Biblia que yo he encontrado. Dice en el capítulo 19, versículo 22 al 29, lo siguiente. A ver, ¿todos siguen conmigo todavía, hermano? Wow, estos jóvenes son fuertes, ¿ah? Son fuertes nuestros muchachos. Así es. Bien, capítulo 19, versículo 22 en adelante. Dice: pero cuando estaban gozosos, estaba hablando del levita, la concubina, su criado, el anciano que recibió a esta familia. Estaban gozosos. Hay aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta. ¿Les recuerda eso algo? Sodoma y Gomorra, con Lot, golpeaban la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Un levita, los benjamitas, queremos tener sexo con ese hombre. No pidieron las mujeres, sino queremos conocer a ese hombre, sácalo. Aquí hay depravación sin límite, hermano. Ese es el resultado del desgobierno, de la anarquía, de la falta de sujeción a las leyes de Dios. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos, lo mismo que dijo Loda a los sodomitas, no, hermanos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. Y luego le ofrece a su hija: tomen mi hija aquí y hagan con ella lo que ustedes desean. Mi hija es virgen. He aquí mi hija virgen, versículo 24. Y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladla y hacer con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa infame. Pero no dice aquí que ellos abusaron del levita. No sé, ustedes, es asunto de opinión. Pero sí abusaron horas y horas y horas por horas a la concubina. Mira, el versículo 25 dice: mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron en ella. Entonces es un eufemismo para decir que la penetraron, tuvieron relación sexual con ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Abusaron de ella no un par de horas, sino hasta el amanecer. Muchos hombres.
muchos hombres. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana ese señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Abusada, pero extremadamente. Es un caso de abuso, hermano, que yo no sé, yo no lo he oído ni en las noticias. Toda la noche hasta rayar de la luz. Él se levantó, él dijo, levántate, vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Ahora, en el versículo 29, ¿qué hace el levita? Él es levita. Y lo que él hace es peor todavía. Estamos hablando del marido. Lo que él hace es peor. Porque este levita, llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y le partió por sus huesos en 12 partes a su concubina. No dice si él fue el que la mató o que ya llegó muerta. Pero la cosa es que fue que la descuartizó en 12 pedazos y la envió por todo el territorio de Israel. Y lo hizo para que los israelitas supieran lo que sus hermanos, los benjamitas, habían hecho. Y lo que se formó, hermano, ustedes deben leerlo después, se formó una guerra civil que casi extermina a los benjamitas. Murieron miles de hombres de la tribu de Israel y miles de la tribu de Benjamín. Solamente quedaron 600 hombres de la tribu de Benjamín. No estamos hablando de Sodoma y Gomorra. El pueblo de Dios se puede convertir en esto, hermano. Y créanlo que sí, cuando hay anarquía, el pecado no tiene límites. Y no por ser pueblo de Dios, nosotros somos exentos a caer en la corrupción. ¿Están conmigo, hermanos, todos? Si está usando su celular, esté en el libro de los jueces, para nada más. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿por qué esta degradación? ¿Cuáles son las causas de esta degradación, de esta corrupción, de esta anarquía, de este desgobierno, de esta depravación hasta lo más bajo? ¿Cuáles son? ¿Cómo el pueblo llegó a esos extremos? Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, uno, es que se levantó, escuchen, se levantó una generación que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Según Josué capítulo 24, versículo 31, dice, y sirvió, Josué 24, 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces, ellos sirven a Dios solo en la época de Josué. Josué parte y ellos dejaron de servir a Dios. Jueces capítulo 2, versículos 7 y 10. Jueces capítulo 2, versículos 7 y 10 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y luego dice aquí, lo puse en letras rojas aquí. Y pongamos mucha atención, hermanos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se levantó esta generación nueva que no conocía a Dios. ¿Qué pasó con los padres?
Hermano, quiero decir algo. Un día nosotros vamos a ser reunidos con nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Quién no tiene planeado hacerlo, hermano? ¿Quién no tiene planeado morirse? ¿Alguno está planeando no morirse? Aunque lo planea, se va a morir. Todos somos seres mortales y vamos a ser reunidos con nuestros padres un día. Y la pregunta es, ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a heredar a ellos? ¿Qué generación vamos a producir? Porque estos que partieron, hermano, y quiero decir algo, hermano, ellos no tenían reverencia, y quiero hablar aquí de la reverencia, hermano. Yo fui a visitar una escuela donde trabaja mi yerna. Ahí fuimos el sábado, allí donde Jennifer trabajaba, y nos llevaron a la sinagoga y estaba ahí ¿cómo le llaman a ellos? El rabí. Oiga, y nos llevó ahí donde tenían el rollo de la ley, ahí. Oiga, esa gente cuando va a abrir el rollo de la ley, lo hace con una reverencia, con un respeto. Los ortodoxos tienen un respeto a la palabra de Dios. ¿No creen ustedes que el respeto nuestro debe ser mayor, hermanos? Hijos, hijas, oiga, es sorprendente percibir la irreverencia de la palabra del Señor en nuestra época. Y esto sucede cuando estos hijos no conocen a Dios. Cuando la nueva generación no conoce a Dios, es irreverente a las leyes del Señor. ¿Cuántos tienen reverencia a la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántos están escuchando con reverencia la palabra de Dios? Esta es palabra de Dios Altísimo. Amén. Y hay que, hermano, con suma reverencia, nosotros vivimos bajo el nuevo pacto aún mayor. Cuando abrimos las sagradas páginas, o no sé si decir ahora el sagrado celular, de la Biblia, hermano, con toda reverencia, porque habla de Dios Altísimo. Estos no eran así, ya las leyes de Dios estaban olvidadas. ¿Y por qué razón, hermano? Es que sus mismos padres también eran ambivalentes, vacilantes, zigzagueantes en su fe. Yo no sé si tengo tiempo para hacer un examen, pero voy un poquito rápido. En el monte Sinaí, mientras Moisés recibía la ley de Dios, estamos hablando de la primera generación de los que salieron de Egipto. ¿Qué hacían sus padres mientras Moisés recibía la ley? Le pidieron a Aarón que hicieran con las prendas de ellos un becerro de oro, un becerro de fundición, y se levantó de madrugada el pueblo a comer. Eso está en Éxodo 32:6, a beber y a regocijar. Ambivalentes, así, vacilantes en su fe. Y si usted lee cómo estuvo después la nación de Israel en el desierto, el profeta Amós hace un resumen precisamente en el capítulo 5. Si usted habla el profeta Amós, capítulo 5, versos 25 al 27, ahí presenta un retrato de la ambivalencia, de la inconstancia de este pueblo, que adoraba al Dios de Israel, pero también adoraban a ídolos paganos. Lea conmigo, por favor, Amós capítulo 5, versos 25 al 27. En el resumen de los 40 años de peregrinación en el desierto. Pregunta el Espíritu Santo a través del profeta: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Sí lo ofrecían, sí iban al templo, sí. Iban al tabernáculo, sí iban. Pero Dios no tomaba en cuenta nada de eso. ¿Por qué? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch. ¿Saben usted qué era Moloch? Dios abominable de los amonitas, que se adoraba arrojándole los hijos, los bebés a los brazos ardientes de Moloch. Quemaban vivos a sus hijos y adoraban a Dios también. Llevaban el tabernáculo de Moloch y de Kiun, ídolos vuestros.
la estrella de vuestros dioses que los hicisteis. Y Dios por eso decidió, os haré pues transportar más allá de Damasco. Ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. La inconstancia de este pueblo fue castigada. Fueron transportados a Babilonia 70 años. Y en el tiempo de Josué también. Ahí están los abuelos, ahora siguen los padres. Josué es su caudillo ahora. Y luego en el capítulo 24, versos 14 y 15, la incertidumbre, la inestabilidad, el carácter ambivalente, lo fluctuante y vacilante del pueblo, hizo que este líder los llamara a todos, a todo el pueblo, y les dijera las siguientes palabras en Josué célebres, capítulo 24, versículos 15, 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. y servid a Jehová. Y si, miren lo que dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ustedes elijan de todos esos dioses. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En el mundo hay mucho para elegir. Usted elija. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué ha decidido hacer usted? ¿Cuántos pueden decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Cuánto podemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Pero ellos eran inestables, inconstantes y vacilantes en su fe. Y criaron, escuche bien, padres vacilantes en su fe, falta de firmeza, criaron hijos que no conocieron a Dios. Y sucede lo mismo hoy, hermano. Mire, si usted es una persona que vacila entre el mundo y Dios, entre la luz y las tinieblas, créalo que va a tener hijos impíos. Y que, quiero decir algo también, y que vengan aquí a este lugar no garantiza su fidelidad. No, que va. Su hijo puede estar así, aquí sentado y su mente en otra parte. ¿Le pasa esto a usted? Usted puede estar aquí sentado el cuerpo, pero su alma y su espíritu, su mente está volando por otro lugar. Y lo hace domingo tras domingo. ¿Sabe? Hubo un hombre que iba al templo siempre, y sus hijos fueron impíos. Y en ese mismo periodo de los jueces, el último juez de Israel, ¿quién fue? Samuel. Y estamos hablando de qué sacerdote. El sacerdote Elí. ¿Y qué dice la escritura de los hijos de Elí? En 1 Samuel 2:12. ¿Qué dice de él? Ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Muchachos, quizás ustedes tienen padres piadosos, consagrados, pero puede ser que usted se convierta en una persona impía si no tiene una relación personal con Cristo. Así eran los hijos de hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Su papá sacerdote y los hijos no conocían a Dios. ¿Suena eso familiar, hermanos? Que no te pase eso. Que no te pase eso, varón de Dios. Que vienes aquí domingo tras domingo a adorar al Señor. Ora por tus hijos, ministrale a tus hijos, habla con ellos, ora no solamente por ellos, sino con ellos, para que no se conviertan en hijos impíos. ¿Sabe qué? En 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 dice, Dios castigó a Elí precisamente porque no estorbó a sus hijos, no
no se ocupó en enseñarle la palabra del Señor, y le mostraré, dice ahí, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, la iniquidad que él sabe. Él encubría la iniquidad de sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Acabo de leer 1 Samuel 3:13. Bueno, es una bendición que tus hijos y tus hijas estén aquí. Gloria a Dios que se vinieron a congregar. Pero la pregunta es, ¿le estás transmitiendo con tus enseñanzas, con tu vida, una firme fe a tu hijo o a tu hija? ¿Ve él o ella en ti una fe constante, una actitud fiel al Señor, una fe sincera? ¿Ve tu hijo o tu hija en ti rectitud y fidelidad constante? ¿O eres inconstante, vacilante en tu fe y te ocupas más en el trabajo que en la palabra del Señor? ¿O en otra cosa que dedicarle tiempo a tus hijos? Yo no sé, hermano. Yo soy un padre imperfecto, pero mi esposa y yo nos esforzamos en criar a nuestros hijos en los caminos de Dios, y doy gloria a Dios porque ellos heredaron nuestra fe imperfecta, pero están fieles en el Señor. Y sabe, hermano, una pequeña clave que le doy, eso que estábamos haciendo precisamente mi esposa y yo el lunes solitos, porque éramos 5, quedamos 4, 3, se fueron allá, si quedamos 2, y dije que íbamos a seguir leyendo la Escritura. Y los lunes nos reunimos a orar por ustedes también, y por cada uno de ellos. Orando por Raúl, por Isaac, por Ana Yancy. Es más, le digo algo, Isaac me llamó y está en un momento difícil en su vida, y me puse a orar con él de rodillas, él allá en Tennessee, yo acá. Y oramos los dos. Mire, hermano, aunque uno sea imperfecto, si uno se esfuerza en ser sincero en su fe y enseñarle la palabra de Dios a los hijos, va a haber fruto generacional. Porque ellos van a establecer familias y ellos van a educar a sus hijos en la palabra de Dios. ¿Cuántos a ustedes les gustaría tener una familia cristiana? Levanten su mano. Muchachos, jóvenes, oiga, que hay un montón de muchachos, ¿ah? Jóvenes, levanten su mano. ¿Quieren tener una familia cristiana? Levanten su mano, ok. Pero así vacilante, medio impía y medio cristiana, o fiel. Fiel al Señor. Firme en la fe. Que no ruega entre dos mundos, entre la luz y las tinieblas. Porque ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Queremos servir a Dios, pero también servir al mundo. Hermano, en los Estados Unidos va así en decadencia. En tiempos pasados habían padres, abuelitos fieles, y ahora vean a estos muchachos allá. Los ministros de jóvenes luchan con el montón de jóvenes impíos. Créanlo, hermano, créanlo. Es así. Que no sucede aquí entre nosotros. Hay sus excepciones, sí, pero la regla divina es esta. Instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay que invertir tiempo para orar, no solamente, repito, por ellos, sino con ellos. No solamente orar por él, sino con él. No solamente clamar por ella, sino con ella. Invertir tiempo con ellos. Por esto, hermanos, se levantó una generación que no conocía a Dios, y el resultado fue pecados sin límites. Pecados sin límites. Y nosotros no queremos eso. Segundo, escuchen, ¿por qué llegaron así a este punto de depravación? Segundo, porque es una generación, fue y es una generación que dependía y aún depende de los hombres. ¿Por qué? Muere Josué, mueren los ancianos, y también murió su fe. La fe de ellos se fue con los hombres. Así dice en Jueces 2:7, léalo, Jueces capítulo 2, versículo 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Habían servido a Jehová todo el tiempo de Josué, a pesar de que su servicio era superficial. Pero Josué
la presencia de Él hacía que ellos sirvieran a Dios. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que Él había hecho por Israel. Mas ellos perecieron, Josué y los ancianos, y pereció también su fe. Y yo quiero hacerte una pregunta. Joven, aquí que estás presente, quiero dirigirme a ti. ¿Qué vas a hacer cuando tus padres no estén? ¿Qué vas a hacer cuando tu papá no esté? O cuando tu mamá no esté. ¿Vas a seguir siendo fiel al Señor? ¿Seguirías congregándote, adorando al Señor? Es más, ¿qué haces tú cuando tus padres no están? Y déjame decirte esto. Alguien dijo esta frase. Lo que haces tú cuando tus padres no están es lo mismo que harás cuando ellos no estén. Porque algunos muchachos aprovechan cuando sus papás se van de viaje o no están para hacer cualquier cosa por su falta de temor a Dios. Pero cuando ellos mueran, ¿así vas a vivir o vas a mantener tu fe personal en Cristo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo tengo una fe personal en Cristo que no depende de mi papá? Jóvenes, ¿cuántos de ustedes pueden decir yo tengo una fe personal en Dios que no depende de mi mamá? ¿Cuántos pudieran decir amén a eso? Que tienen una relación personal. Sí, te estoy mirando a ti, y a ti, y a ti, y a usted, y a usted, y a usted, a todos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo tengo una relación íntima con mi Señor que no depende de mi papá ni de mi mamá? Y si ellos se van, yo voy a serle fiel todavía. ¿Puedes decirlo o no? Estos muchachos no podían decir. Murió Josué, murieron los ancianos y ahí se acabó todo. Hermanos, yo no sé hasta cuándo hermano Elio y yo vamos a estar por acá. Pero no somos inmortales. Y si el Señor nos llama a nosotros, ¿qué harían ustedes, hermanos? ¿Seguirían siendo fieles, hermanos? Levante la mano que seguirían fieles sin nosotros. Ya no estamos poniendo viejitos. Mira, el hermano Elio se ve cansado ya. Y yo también estoy cansado. Ya, hermano, ya no tenemos la misma fuerza de antes. Un día vamos a ser reunidos con nuestros padres. Pero miren, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, grábense estos pasajes, hermano. El apóstol Pablo a sus hermanos en Filipo les dice así: por tanto, amados míos, Filipenses 2, 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, yo doy gloria a Dios porque Él me ha puesto a ministrar en esta congregación, pero no sé cuáles serán nuestros planes para el futuro. No sé si nosotros vamos a continuar aquí. Yo no sé qué va a pasar con el hermano Elio, pero queremos tener la seguridad y la confianza de que ustedes van a ser aún más fieles en nuestra ausencia. Porque la fe de ustedes no depende de los hombres, sino en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor y consumador de la fe. ¿Cuántos tienen la mirada en Cristo Jesús, hermanos? Te pregunto, ¿cuántos tienen la mirada puesta en Cristo Jesús? Así es, y no en los hombres. Quiero hacerte un llamado a que tengas una relación profunda, escucha, no superficial, sino profunda y personal con Cristo. Porque en el Salmo 25, versículo 14, el Espíritu Santo dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Debemos decidir tener una relación íntima y personal con el Señor, porque escrito está, Romanos 14, versículo 2. Vivo yo, versículo 11 y 12.
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, sin papá, sin mamá, sin ministro, sin hermanos alrededor, cada uno de nosotros dará cuenta de sí en el día del juicio. No te vas a presentar con tu esposo, solita, mi hermano. Solito, mi hermano, usted solo. Nadie con usted ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a recibir según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Finalmente, quiero terminar con este pensamiento. ¿Por qué ellos llegaron a este punto de depravación? En tercer lugar, porque era una generación, escuchen, y ojalá que no suene familiar, una generación que no quería que Dios ni nadie los gobernara. Nadie. Porque dice Jueces 21-25, como leímos al principio, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Quiénes los gobernaban a ellos? Ellos mismos. Eran sus propios gobernantes. ¿Ha escuchado usted mismo ha dicho o pensado, a mí nadie me va a controlar? Yo sé que hay gente que le gusta controlar, gente débiles, pero también hay gente rebelde que piensa, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Yo hago las cosas cuando quiero, donde quiero y lo que quiero. Y déjenme decirle que el autócrata, el que quiere gobernarse a sí mismo, es una persona débil, porque la sumisión es la que engrandece, hermano. Cuando uno tiene un carácter sumiso y digo, hermano Elio, usted es superior a mí, déjeme servirle a usted. Yo soy su siervo. Papá, mamá, dígame, yo estoy aquí para obedecerle. Amado esposo, Señor, usted es mi cabeza. ¿Verdad que eso hace como, suena feo, verdad? Es que hoy en día el concepto de autoridad está tan degradado, primero por el mal ejercicio de aquellos que ejercen autoridad, y segundo por el carácter rebelde de aquellos que no se quieren someter a ninguna autoridad. Y si usted lee Judas y Pedro, esa era la raíz del problema en Sodoma y Gomorra, y ellos no querían saber nada de autoridad. Y cuando uno se revela, quiero señalar esto, simplemente subrayar el señorío del Dios Altísimo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Jesús como Señor, hermano? La palabra Señor significa amo absoluto. Y eso nos pone a nosotros, escuche bien, cuando le llamamos Señor a Él, nos pone a nosotros en calidad de esclavos. ¿Sabía usted? Usted es un esclavo de Jesucristo. No siervo nada más, no. Esclavo, la palabra doulos, que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento, lo coloca a uno al pie del Señor, de señores, del Rey de Reyes, que uno le dice, Señor, hágase tu voluntad. Voy a hacer lo que tú me pides y lo que tú me dices, y lo que tú me mandas, yo lo voy a obedecer. ¿Se siente usted una esclava de Jesús? Si es usted un esclavo del Señor Jesús, ¿reina Dios sobre nosotros? ¿Sabe, hermano? Escuchen bien, cuando uno no quiere que Dios reine sobre nosotros, alguien más va a reinar. Y uno va a buscar algún otro rey o alguna otra reina, quizá usted mismo. Miren lo que sucedió con la nación de Israel. ¿Qué hicieron ellos? En 1 Samuel 8:7. ¿Qué hicieron ellos? Lea por favor en el versículo 5, son los últimos versículos que voy a leer. 1 Samuel 8:5, ya cuando Samuel había envejecido, ellos se acercan a Samuel y le digo, aquí tus hijos han envejecido y tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Queremos un rey que nos juzgue. Una sociedad anárquica donde había desgobierno, querían rey, como tienen todas las naciones.
Y en el versículo 7 del 1 de Samuel, capítulo 8, dice, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, dice, Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Escúchalos. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, y viene la frase, para que no reine sobre ellos. Era una teocracia el pueblo de Israel, ya no querían la teocracia, no querían que Dios gobernara, lo desecharon. Y créeme, cuando Dios no reina en nuestros corazones, alguien más va a reinar, alguien más va a ser tu rey. Quizás usted mismo va a ser su rey o su reina, nadie me va a decir a mí nada. O bien va a ser una celebridad, o otra persona, un pastor, un papa, un sacerdote, un predicador, lo va a poner en un pedestal y va a ser tu Dios, tu gobernante. Pero mi gobernante es Cristo Jesús, hermano. Él es mi rey. ¿Y el suyo? Póngase en pie, hermano. Quiero hacer un llamado, hermano, a todos aquí, diciendo ya basta el tiempo. Hermano, quiero decir lo siguiente. Este es el pensamiento que resume todo, que lo escribí aquí. Cuando Dios es Rey de nosotros en todo, y en toda nuestra vida, y en todo nuestro corazón, y su palabra nos gobierna, se rompe ese círculo vicioso. Se rompe cuando Él reina en nuestro corazón. Precisamente es el llamado que quiero hacer. A nosotros que quizás yo, cualquiera que está aquí, que ha estado así de, bueno, yo peco y me arrepiento, Dios me perdona, tiempo de descanso y luego a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Dios nos perdona y nos libera y después otra vez el mismo círculo, semana tras semana. Rompamos ese círculo, hermano. Vamos a entronar a Cristo en verdad como Rey nuestro. Amén, hermanos. Vamos en verdad. Vamos a hacerlo. Baste ya el tiempo de hacer lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagadez, veces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo de andar en adulterio, en fornicación, en idolatría, en hechicerías, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en orgías, en cualquiera de estas cosas que nos dirigirían al mismo infierno. Pongamos un alto, hermano, y vamos a romper este círculo vicioso. Decidamos servir solamente al Señor, solo a Él. Ya no a medias, sino totalmente, con todo nuestro ser. Ya no a medias, sino con todo nuestro corazón. Ya no a medias, sino con todo lo que somos nosotros. Si lo hacemos así, hermano, esto va a tener un gran impacto en nuestra vida y en los nuestros. Será de gran bendición en nuestra vida personal, en nuestros hijos y en nuestras generaciones y por toda la eternidad, porque aquí estamos hablando de nuestra eternidad, hermano, de nuestra eternidad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregarlo todo al Señor? Todo al Señor. Todo. Si has estado vacilante, hermano, y quieres manifestar tu deseo públicamente de tomar una decisión de servir solo al Señor. Si has estado así zigzagueando en tu vida espiritual y quieres ya hacer sendas rectas a tus pies, te invito a que lo hagas hoy. Si quieres que oremos por ti, te invito a que pases adelante, si quieres. Si quieres manifestarlo públicamente, puedes hacerlo, pasa aquí, te voy a dar por mí y por ti también. ¿Quién tiene ese deseo? Si quieres ese deseo, si tienes temor de pasar hacia adelante, puedes también levantar tus manos para saber que esa es tu petición. Levanta tu mano en estos momentos. ¿Hay alguien aquí? Hermano, ¿sabe qué, hermano? Antonio, pasa aquí adelante un momentito. Queremos iniciar una nueva generación de hijos fieles
una descendencia fiel, hermano Antonio Quicho. Y hermano Antonio, vamos a hacer, le voy a pedir al hermano Antonio que dirija una oración por este cielo. ¿Hay alguien más que tiene esta petición? Puede pasar aquí adelante. Vamos a orar. Padre eterno Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos concede, Padre, de estar en su presencia y de recibir, Padre, la dirección para nuestras vidas. Gracias por su misericordia, por su amor, su bondad. Gracias por tu siervo, por su palabra. Gracias, Señor, por su palabra que nos ha mostrado el camino, la senda que debemos seguir, conforme a su propósito, conforme a su santa voluntad. Gracias por su siervo. Deposito en sus manos, Padre, la vida de mi hermano Raúl, mi vida, para que sea usted mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi sustento, mi fuerza, mi poder, de mi hermano, de todo este rebaño, Padre, que usted ha levantado, gracias a su misericordia, a su amor. Gracias, Padre, porque tiene un propósito divino para nuestras vidas, conforme a su santa voluntad. Así es, Señor, queremos suplicarte, este siervo, así es, ayúdenos a ser firmes en nuestra fe, A seguir fieles en sus caminos, Padre, conforme a su llamado santo que nos ha hecho, Padre, como sus hijos. A seguir sendas rectas, Padre, sin mirar a la izquierda ni a la derecha. A seguir, Padre, eterno Dios, conforme a su santa voluntad, a través de su palabra. Necesitamos, oh Dios de la gloria, su ayuda, su presencia constante, Padre, guiando a través de su palabra, como nos ha mostrado ahora, Padre. En el nombre de Jesús, le suplicamos, oh Dios, ayúdenos. Ayúdenos a ser sumiso a su palabra, a su llamado, a su mandato, a su voluntad, mi Dios. Sin su presencia, sin su ayuda, no podemos continuar, Padre, hacia adelante. Que sea usted mi Dios, mi Señor. Que sea usted mi Redentor, que sea usted mi luz y mi salvación en todo momento, en todo nuestro caminar, Padre. Le suplicamos por su misericordia, por su amor y su bondad, Padre. Le damos gracias por su amor y su bondad y su misericordia para con nuestras vidas. Guíenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Veo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Veo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono.